gracias por invitarme. Bueno, primera pregunta obligada. Acabamos de conocer ese dato de participación de las 7 de la tarde. No sé si lo valoras como un buen dato o un mal dato. 48% de participación, 10 puntos menos que en los últimos comicios. Es un mal dato porque, teniendo en cuenta que en 2018 ya tuvimos el peor dato de siempre, un 73% solo se votó, los italianos solo votamos en un 73%, siendo el peor resultado de siempre de la historia de la Italia republicana, y se prevé que efectivamente el resultado de ahora sea aún peor. Esta mañana los primeros datos no estaban mal, eran positivos porque se mantenía ese 19% del 2018, y sin embargo ahora el dato es negativo, también teniendo en cuenta de Italia. Estamos en domingo, son las 7 y algo de la tarde. Es verdad que cerrarán los lugares para votar a las 23 horas, pero en Italia es muy difícil que se vaya a votar tan tarde. Me sorprende también otro dato, que Giorgia Meloni no haya votado todavía. Bueno, va a votar la última de todos los candidatos a las 10 de la noche. Decía que había mucha gente en su colegio electoral cuando iba a votar a las 11 de la mañana. Vamos a analizar con tu ayuda la figura de Giorgia Meloni para que los espectadores aquí, también en España, la conozcan mejor. Lidera un partido que en las anteriores elecciones tuvo solo el 4% de apoyo, y atención porque ahora puede convertirse en la primera mujer que gobierne en Italia. ¿De dónde procede el voto a Meloni? Yo creo que hay que incluso remontarse un poco más atrás, al año 2013, que es cuando Fratelli d'Italia se presenta por primera vez en las elecciones italianas y saca un 1,96%. O sea, un resultado bastante negativo si tenemos en cuenta el resto de la coalición. En 2018, como bien dices, saca un 4%, tampoco un grandísimo resultado. Sin embargo, hoy se le augura un 25%. Esto es un salto impresionante. ¿Y a qué se debe este salto impresionante? Yo creo que se debe a lo que ha pasado justamente desde 2018 hasta ahora. En 2018 tuvimos un gobierno Movimiento 5 Estrellas junto con la Lega di Salvini, que duró tan solo un año. Un año después, el Movimiento 5 Estrellas se acercó al Partido Democrático. Ese gobierno también duró tan solo un año, y es curioso ver cómo el Movimiento 5 Estrellas primero se acerca a la Lega di Salvini, que es de derechas, y luego se acerca al PD, al Partido Democrático, que es de izquierdas, y no pasa nada. Y sin embargo, un año después cae también ese gobierno y Draghi llega al poder con el apoyo de todos los partidos. Una coalición, ¿verdad?, de partidos. Una coalición en la que está, una vez más, el Movimiento 5 Estrellas, que era un partido, digamos, antisistema, un partido de protesta. El único partido que no apoya esa coalición es el partido de Giorgia Meloni, que se queda en la oposición. El único partido que en estos últimos 4 años no se acerca al poder, al área de poder, es el partido de Giorgia Meloni. Mateo, entonces, por lo que estás diciendo, entendemos que es un castigo a la clase política, porque es el único partido, el de Meloni, que se ha mantenido al margen de esta gran coalición y de los últimos gobiernos. Pero yo no sé si recuerdas alguna vez una Italia tan polarizada como la que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que sí. En el fondo, igual nos olvidamos de los periodos de Berlusconi-Prodi, una Italia polarizada entre derecha e izquierda, centro-derecha, centro-izquierda, mejor dicho. Hoy Italia está polarizada. Bueno, hay varios polos en realidad, porque tenemos todavía el Movimiento 5 Estrellas, tenemos unos partidos, una coalición de partidos de centro, tenemos un partido de izquierda en una pequeña coalición también de izquierda, y luego la gran coalición de derecha, con lo cual hay varios polos, digamos, y sobre todo yo creo que hay dos figuras que en los últimos meses han ido aumentando. Una es la de Draghi, a pesar de que Draghi va a jubilarse en breve desde un punto de vista político, y la otra, la de Meloni. Con lo cual, unos cuantos partidos pretenden seguir la agenda Draghi, seguir, digamos, el proyecto Draghi, entre ellos los partidos de centro y también el PD, el Partido Democrático. Y por otro lado, la figura que está destacando mucho en los últimos meses, no olvidemos, meses, no estamos hablando de años, la figura de Giorgia Meloni. Que aunque ha moderado su discurso, sobre todo en los últimos días de campaña, digamos que es casi lo opuesto, ¿no? Es un discurso más de extrema derecha, anti-inmigración, no sé si anti-europeísta. ¿Entiendes, Mateo, que desde Europa se mire con preocupación el posible triunfo, repetimos, posible triunfo según los sondeos, de esa coalición de derechas ultraderecha? Yo creo que la posición ahora mismo de Giorgia Meloni con Europa es una
posición de crítica hacia Europa, de este tipo de Europa. Dice que Europa se tiene que abrir hacia el este también y hacia el sur, mucho más que el eje franco-alemán. No es euroescéptica. De hecho, ella es conservadora. Vamos a ver, el partido a nivel europeo se sienta con los conservadores europeos. Ella es la líder de los conservadores europeos. Eso quiere decir que dentro de la coalición sí que hay un partido, la Lega di Salvini, que es euroescéptico, aunque también está, digamos, un poco moderando su discurso, pero sí que es un partido euroescéptico. Forza Italia, el partido de Berlusconi, es, sin embargo, un partido desde siempre mucho más europeísta. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, en el caso de Berlusconi, no oculta, ¿no?, su amistad o su cercanía con Rusia, ¿no? En este caso estamos con la guerra de Ucrania, que es otro de los puntos calientes en Europa. Queremos conocer un poco más la figura de Giorgia Meloni. Dicen que es una mujer muy inteligente, que tiene mucho carisma, que tiene mucha fuerza. ¿Cuál es la clave de su éxito, sobre todo de su comunicación con la gente? Bueno, también te diré que hoy en día, ¿por qué está liderando un partido, digamos, de corte pues de derecha radical? Pero si no, hoy estaríamos celebrando la primera mujer en Italia que puede ganar unas elecciones y llegar a gobernar. Pues Giorgia Meloni tiene mucho carácter, es joven, creo que es del año 1970. 45 años tiene. Exacto, 45 años. Sí. Y tiene mucho carácter. Lo hemos visto también en los debates, bueno, en el único pseudo debate que hemos tenido en Italia, un debate en el Corriere della Sera, así que no un debate televisado, entre ella y Enrico Letta. Y la verdad que se la veía mucho más decidida que Enrico Letta, y estamos hablando de Enrico Letta, de un político de los, Es un poco la alternativa, ¿no? Enrico Letta es del Partido Democrático, recordamos centro-izquierda, podemos decir esa coalición alternativa a la de centro-derecha. Nos comentabas antes, Matteo, estos últimos 4 años. ¿Qué ha pasado en Italia? Mucha inestabilidad. A los italianos nos preocupa tanto la inestabilidad política. ¿Entiendes que haya muchos analistas que no vean mucho futuro a un gobierno de coalición de derecha o de ultraderecha? 3 partidos gobernando es complicado, ¿no? Es complicado. Es verdad también que el, digamos, gobierno, la legislatura que se ha agotado, la única vez que se agota una legislatura en Italia es entre 2001 y 2006 en una coalición de centro-derecha liderada por Berlusconi. Es cierto también que en la actualidad los pesos dentro de la coalición de derecha han cambiado mucho. Si analizamos cómo ha cambiado desde el 2013 hasta hoy, veremos que en 2013 el partido que lideraba el centro-derecha era Forza Italia de Berlusconi, seguido por la Liga de Salvini y por último Giorgia Meloni. En 2018 Salvini ya se pone en la primera posición, en segunda posición llega Berlusconi y Giorgia Meloni con ese 4% se queda en tercera posición. Hoy Giorgia Meloni se queda en primera posición. Y Berlusconi el tercero, Exacto. Casi residual, podemos decir, importante para formar esa coalición. Pero... Es muy importante, pero también de cara a una estabilidad, Berlusconi no es un comprimario, Berlusconi es un político que quiere estar, digamos, al mando. Quiere protagonismo, Quiere protagonismo, ¿no? Lo hemos visto también en los vídeos de, ¿no? Exacto, los vídeos de TikTok que últimamente, incluso ahí, incluso en un medio que, bueno, no olvidemos que dentro de 4 días va a cumplir 86 años, el 29 de este mes, y sin embargo se ha desenvuelto incluso en TikTok, con, bueno, de una manera un poco... Con matices, ¿no? Con matices, pero es verdad que ese rol de comprimario no es suyo. Tampoco tiene ese rol de comprimario Salvini. Salvini tiene una posición muy delicada dentro de su partido y como no remonte, como no haga ver que su partido es fundamental para gobernar el país, pues tiene los días contados. Mucho en juego también, dentro de esa coalición de derechas. Quiero que centremos ahora mismo la atención en otro partido, se conoce como la Tercera Vía, ese partido Movimiento 5 Estrellas de Giuseppe Conte. Recordamos que hace 4 años fue el primer partido con el 33% del apoyo. Le daban casi por desaparecido y ahora los últimos sondeos le dan un 13%, que tampoco está mal, ¿no? Sí, si lo comparamos con el 32% de 2018 está mal, pero es verdad que desde que provoca la caída del gobierno de Draghi hace un par de meses,
y después de la caída de Draghi los sondeos lo dan prácticamente al borde del, vamos, por debajo del 10%, es verdad que está subiendo mucho. Está subiendo mucho porque ha decidido hacer su campaña electoral sobre todo en el sur y promover una vez más esa medida, la renta de ciudadanía, que es esa medida de apoyo económico a los hogares más desfavorecidos. Que ha calado, ¿eh? Ha calado hondo, ha calado, ¿eh? Claro, claro, ha calado hondo y es gracias a eso que está recuperando. Un partido, no olvidemos que cuando se presentó por primera vez en las elecciones, pues decía que iba a abrir el Parlamento como una lata de atún y luego hemos visto que se ha acostumbrado al poder y bueno, pues ha gobernado, repito, con Salvini, con el Partido Democrático y por último con Draghi. O sea que digamos que el voto, yo creo que en aumento hacia el movimiento 5 estrellas es un voto que se debe sobre todo, especialmente en el sur, a esa medida de la renta de ciudadanía. También en el otro polo, la figura de Enrico Letta no es fácil, ¿no? Digamos que la figura como líder de la oposición, con otro partido, defendiendo un poco las posturas de izquierdas ante una coalición de derechas, Mateo, que va a poner en jaque, o eso ha dicho en la campaña electoral, derechos sociales, incluso, por ejemplo, hablamos del tema de la inmigración, ¿no? Con Salvini. La campaña electoral que ha hecho el Partido Democrático, yo creo que ha tenido algún desliz. Yo creo que con esta ley electoral que promueve el mayoritario, esta ley electoral ayuda a las coaliciones. Es fundamental gobernar en coalición y la ley electoral, por mala que sea, la aprobaron ellos. Lo aprobó, es una ley electoral del PD, del Partido Democrático, aprobada en 2017. Votamos con esa ley electoral en 2018 y volvemos a votar ahora con esta. Lo que Enrico Letta intentó fue acercarse al movimiento 5 estrellas y no lo consiguió. No lo consiguió también porque no puedes, yo creo, acercarte al movimiento 5 estrellas, decir que quieres seguir con la agenda Draghi, con el programa de Draghi y aliarte, acercarte a un partido que hizo caer el gobierno Draghi. Y por otra parte, intentó acercarse al centro, con Renzi y Calenda, dos díscolos ex militantes importantes, miembros, no militantes, solo importantes miembros del PD, pero tampoco le funcionó. La coalición duró un día y luego ya estos formaron el tercer polo, un partido de centro, una coalición de centro, digamos. Desde luego está complicado el panorama y muy fragmentado también. Veremos con ese dato que comentábamos al comienzo de las 7 de la tarde, 48% de participación, recuerden 10 puntos menos respecto a hace 4 años. Mateo, los primeros resultados, los colegios electorales cierran a las 11 de la noche, estamos pendientes de que vote la gran favorita, en torno a las 10 de la noche aproximadamente. Resultados imposibles conocernos esta noche, hasta mañana no lo sabremos. ¿Cómo crees que pueden reaccionar, por un lado, los mercados, por otro lado, la Unión Europea? Es difícil, ¿no?, de vaticinar. Hombre, es difícil porque efectivamente aquí el recuento no es tan rápido en Italia, no digo aquí es mucho más rápido en España que en Italia y efectivamente hasta mañana no vamos a saber quién va a ganar, lo podemos suponer. Pero claro, tampoco es tan seguro al 100%, yo creo. Puede incluso haber sorpresas limitadas, porque si la participación es tan baja, yo creo que las sorpresas serán bastante limitadas. Y